Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Aquí corriendo, hombre. Pero ya estamos. Ya estamos, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, licenciado. Bien ahí. Gracias. Aquí corriendo un poco, pero lo importante es que ya estoy aquí. Bien, vamos a seguir platicando sobre el Ministerio Público. Vamos a retomar un poquito el artículo constitucional para que nos orientemos otra vez en la discusión que teníamos el último día. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor? A ver, mi locutora oficial, Yemily. Con gusto, licenciado. Gracias, Yemily. El de la Constitución, por favor. Emily. Licenciado, si quiere se lo leo yo. Bueno, léamelo pues, Emily. Lo fui a comprar de plano. Bueno, lea pues, por favor. El artículo 251, ¿verdad? Sí, 251, sí, correcto. Ok. Artículo 251. Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. ¿Sigo? Sí, o ya se cansó. No. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general de la República y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será nombrado por el presidente de la República. De una nómina de 6 candidatos propuesta por una comisión de postulación integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien la preside, los decanos de las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere del voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general de la Nación durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. El último día de la discusión la centramos en la forma de nombrar o de designar, como sea, al fiscal del Ministerio Público. ¿Correcto? Llegamos a algunas conclusiones y les dije yo finalmente que solo los que lleguen a la 9ª Avenida, pero Kevin no quiere llegar a la 9ª Avenida, ¿va, Kevin? No mucho, licenciado. Si cambian las cosas, tal vez sí. Si cambian, ay Dios, nos vamos a morir antes, Kevin, que cambien. Nos vamos a morir antes que cambien. Pero bueno, la esperanza siempre es lo que no debemos de perder.
Es lo que no debemos de perder. La esperanza siempre va a estar ahí presente, ¿verdad? Entonces, digamos, la discusión ahora o las opiniones de ustedes, yo quisiera ver opiniones que piensan del plazo. ¿Qué piensan del plazo? Y les voy a dejar ahí las alternativas. ¿Será bueno 4 años? ¿O será mejor 5, 6, el doble? ¿O no será mejor que fuera vitalicio? Así no tiene problema el fiscal de que pueda tener la idea de que me van a quitar, me van a hacer algo, me va a pasar esto, me va a pasar el otro, y pueda actuar con mayor libertad sin que nadie le pueda hacer algo o que lo vayan a quitar, etcétera. No sé. Quiero oír opiniones para ver qué piensan. ¿Qué piensa Emily? Buenas tardes, licenciado. Perdón que desde ahí me falló la señal. Pues yo también creería que el cargo debería de ser vitalicio. Tenemos el ejemplo de los jueces y magistrados en Estados Unidos, donde se les califica minuciosamente, ¿verdad? Que deben ser personas capaces, personas profesionales y probos, ¿verdad? Con una moral intachable. Y eso los faculta a ellos, ¿verdad? Para que sus decisiones sean justas y apegadas a la ley, ¿verdad? Entonces, ellos tienen independencia jurídica, ellos tienen la potestad de tomar decisiones sin que ningún sector, ¿verdad? Ni político ni estatal tenga injerencia tanto en sus decisiones como en sus actuaciones. Entonces, para mí debería de ser un cargo vitalicio. Sin embargo, sí debería de haber como un control o un análisis o una revisión más minuciosa, ¿verdad? De la calidad de persona que está optando a ese cargo. Muchas gracias. Gracias, Emily. Hilmer. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Buenas tardes, igualmente, bueno, Hilmer. En mi opinión, 4 años es un plazo muy corto, ¿verdad? Pero la idea de vitalicio no estoy de acuerdo. En mi opinión sería mejor un plazo de 8 años para que pueda cumplir sus funciones, y porque en 4 años no es posible algunas veces seguir una ruta de trabajo bien establecida. Serían 8 años. Ya. ¿Alguien más? A ver, María José. Buenas tardes, licenciado. Sí, fíjese que yo coincido con lo que decía Emily, porque yo recuerdo que cuando estudiamos el curso de sociología nos explicaban que un régimen vitalicio, la persona puede ejercer su cargo de una manera con mayor probidad, es mucho mejor, más factible. Sergio. Gracias, licenciado. Mire, el grave problema, licenciado, es de que hemos tenido también muy malos fiscales. Entonces, el problema es, imagínense que le demos el puesto a una persona de forma vitalicia y que esta persona resulte ser una mala actuación en el cargo, que se apegue no al derecho, sino que se apegue a las persecuciones de otros grupos. Ese es el grave problema. Eso es lo que está en juego, porque se supone que es el único ente encargado de hacer la investigación penal. Y estamos hablando de casos de corrupción, de casos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, el problema es esto. No es que no tengamos personas probos, sino que el sistema de elección es el que nos ha fallado. Entonces, imagínense que hubieran puesto, ahorita toda la gente está peleando por la licenciada Consuelo. Yo no considero que esté haciendo una mala acción directamente, pero
cómo cómo podríamos sacarla a ella si se le blindó con una ley, cuando estuvo Hotel Maldana se blindó, porque se recuerda a usted el caso del fiscal en el tiempo de Berché, si no me equivoco, que lo cambiaron porque el presidente decidió cambiarlo, entonces ya no era una decisión presidencial el cambiar a la fiscal. Ese es el grave problema. Para mí está bien que se haga como está ahorita, porque son 2 años de gobierno y son 2 años del gobierno siguiente. Entonces hay un lapso de tiempo en el que el presidente que llega debe de someterse a las investigaciones del fiscal que está en funciones. Gracias, Sergio. Alain. Que yo opino que el periodo de 4 años está muy bien, porque cuando es vitalicio a veces ya no aguantamos a la persona que esté ahí. Por ejemplo, el caso de la magistrada Gloria Porras, ¿verdad? Ya no aguantaba yo las horas de que dejara el cargo, porque esas resoluciones que emitía sí daban ganas de ya no seguir estudiando Derecho, ¿verdad? Y pues estos puestos son eminentemente políticos, porque en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump nominó a una magistrada que todos empezaron a decir que era conservadora y que no la querían elegir por lo mismo, a pesar de que era, como le vuelvo a repetir, una decisión meramente política, ¿verdad? Que al final el Senado es el que elige. Y ellos mismos tampoco nos aguantan. Ahorita hasta los demócratas están viendo ampliar la Corte Suprema, porque como no tienen mayoría, entonces en todos lados le quieren echar mano siempre al sistema de justicia. Pero el periodo está perfecto y nunca debe existir un puesto vitalicio, nunca. Las instituciones siempre prevalecen y las personas siempre son cambiantes. Okay, Dani. Pues fíjese, que escuchando la opinión de los compañeros como que me cambió un poco la perspectiva, pero pienso que sería bueno tal vez que hubiera un periodo, tal vez no de 4 años, porque considero que sí es muy poco tiempo para hacer ciertas cosas, ¿no? Tal vez unos 8 años, licenciado, pero que haya algún ente que se dedique directa y específicamente a llevarle un control a este fiscal para cuidar la corrupción. Podría ser algo así como lo de la CICIG, que estaba, algo internacional, para que no caiga en manos corruptas, ¿verdad? Porque si es algo aquí interno, podemos decir que la ley está bien, pero las personas no, porque aquí hay mucha corrupción. Entonces, de mi parte, pienso que sería bueno que fuera un periodo de 8 años, pero que tal vez algún ente externo se encargara de llevarle el control a todo lo que haga el fiscal, ¿verdad? ¿Quién me le quiere opinar otra vez? ¿Tiene levantada la manita? No, licenciado, se me quedó levantada la mano. Lo único que omití fue eso, ¿verdad? De que el tiempo le permitiría al fiscal darle continuidad a muchas investigaciones que obviamente en 4 años no han podido avanzar por razones políticas, por trampas, lagunas, incluso dentro de la misma ley, ¿verdad? Únicamente, pero fue que se me quedó levantada la mano. Muchas gracias. Vaya, para servirle. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando ya estamos aprendiendo el chance ya nos toca que dejarlo. Estamos aprendiendo y vamos por ahí, etcétera, etcétera. Miren, la discusión, bueno, la discusión, las opiniones que me gusta oír es precisamente, el gran objetivo de esto es de que platiquemos, como decía Dani, ¿no? Oyendo a los compañeros ya me cambió un poquito la opinión. Y si realmente de eso se trata, de que discutamos o de que opinemos, porque, como les digo, aquí no vamos a solucionar el asunto. Pero de repente aquí queda la semillita para cuando lleguen a la 9ª Avenida, aunque Kevin no quiera llegar a la 9ª Avenida. Pero si llega Kevin, me hace una promesa, me invita a su toma de posición, me invita a su toma de posición, de repente llega. No sabemos. Con gusto. Media vez cambien esos shows que se echan así como el de ayer. Con todo gusto, me gustaría llegar a eso. Yo ayer traté de ver algo, pero no pude. Dicen que
Yo me puse a ver el canal del Congreso y no se miraba ni se oía nada. Lixin deberían de hacer silencio y dejar hablar solo el que están hablando. Y todos están, parecen mercados a cosa. Porque anoche sí como que era interesante oír ese debate. Es un mercado. Anoche sí era interesante oír ese debate, pero finalmente lo vence a uno el sueño y ya no vi. Ya no vi, pero sí es interesante ver el debate, ver los diferentes puntos de vista y los shows que hacen algunos por ahí, ¿verdad? Porque hay algunos que hacen un show mediático, porque miren, todos tratan de llevar agua a su molino y así es la política, pues, así es la política. Por eso yo nunca quise participar en ese tipo de actividades, inclusive en mis tiempos mozos, dirían por ahí, en la facultad, cuando tuve oportunidad, porque yo me ponía a pensar. Ahora aquí tengo, por ejemplo, ahorita, si estuviéramos en la clase, tengo 182, 183 más los que se miran en la pantalla, son como 200 alumnos. Yo tenía secciones de 350 alumnos y no es porque me quiera poner una aureola en la cabeza ni cosa por el estilo, pero esos 350 alumnos yo los tenía motivados y tranquilos ahí, pues. Y cuando me ponía a pensar yo, y poderles hablar de la clase, de lo que a mí me gusta, de lo que hacemos, así como les doy la clase, y luego me podía pensar yo, si fuera político, ¿qué les vendría a decir? Me chiviaría, decía yo, no podría hablar porque no, como aquel chiste, aquel candidato a presidente, que llega a un pueblo y le dice, y aquí les vamos a construir el puente que nunca les han construido en otras administraciones. Pero mire, aquí no tenemos río. Pues no tienen río, les construyen río para construirles el puente. Entonces, para ir a decir ese tipo de cosas, digo yo, se requiere mucho carácter. Por ahí pasan, por ejemplo, ahora algunos en las redes sociales, llegan algunos las actitudes que, por ejemplo, tenía el presidente de la República cuando no era presidente, pues, que exigía la presidencia, que si se iba a ir era un hijo de no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Con las mismas actitudes o las mismas situaciones de los de siempre. Ya tenemos tantos años de estar viendo lo mismo que desgraciadamente, pero aquí vivimos y aquí estamos y aquí tenemos que seguir y haciendo lo que tenemos que hacer cada 4 años, ¿verdad? Porque si no también es una disyuntiva entre votar o no votar, o hacer o no hacer. Pero bueno, ¿alguien más quiere decir algo referente al plazo presidente? Por último, yo les voy a dar mi opinión. Por supuesto que mi opinión es la mía, ¿verdad? Yo respeto la de cada uno de ustedes. Y la de cada quien es libre de pensar, porque cada quien tiene su forma de enfocar las diferentes situaciones. Por ejemplo, yo oigo, dice, mire, 4 años no le da tiempo a un fiscal para terminar, para hacer investigaciones, para hacer esto, para hacer el otro, porque lamentablemente los casos se llevan tanto tiempo. Yo recuerdo que cuando yo fui a Costa Rica, nosotros teníamos el código anterior, que era aquí por escrito. Costa Rica ya tenía un juicio oral que en aquel tiempo, digamos que era moderno. Después venimos nosotros, hicimos nuestro código procesal penal de juicio oral, y los ticos nos vinieron a copiar a nosotros, como hicimos nosotros lo nuestro, para entrar a un sistema como el que tenemos nosotros. Pero en aquel tiempo que participamos nosotros en esa actividad que les he contado yo, que fui yo representando a la Facultad de Derecho, dentro de otras actividades nos prepararon un juicio que donde se practicaba la oralidad. Y de oralidad realmente en aquel tiempo no tenía nada, porque llegaban y seguían, ¿cómo se llama? Juzgando sobre los expedientes, porque llegaban los abogados defensores y los fiscales, y decía, señor juez, honorable tribunal, pedimos que se dispense la lectura de no sé qué, pedimos que se dispense no sé qué, y al final no se hacía nada. Al final hacían unos alegatos y dictaban una sentencia. Pero me recuerdo que un testigo que
que pasaron en ese tiempo para que lo oyéramos nosotros específicamente. Le preguntaban al testigo una serie de ¿cómo se llama? De hechos que él había presenciado. Y como era un señor, según recuerdo, era algo así como indigente. Y decía, pero ¿por qué hasta ahora me llamaron? ¿Por qué hasta ahora, si eso fue hace años? Yo ya no me recuerdo qué fue lo que pasó exactamente. No los puedo ayudar, decía. No puedo, decía, porque eso fue hace mucho tiempo. Yo ya no me recuerdo. Entonces ahí sacábamos la conclusión nosotros de que tanto tiempo se llevaban en los juicios que realmente terminaban condenando a la gente porque para justificar el tiempo que habían estado presos, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguna otra opinión del plazo en que funge el fiscal general? Sí, Axel. Sí, buena tarde. Referente de lo que hablaban los compañeros, a mí me parece importante mencionar algunas cuestiones acá. Básicamente sería tener en primer lugar un mecanismo de control para el fiscal o para quien desempeña el cargo en el momento. En cuanto al tiempo, yo considero que quizás 6 años fuera un tiempo bastante prudente, digamos, precisamente por lo que se hablaba anteriormente. 4 años son insuficientes y una función vitalicia pues pudiera parecer también una condena dependiendo de la ejecución que en ese momento la persona esté desarrollando en la entidad, por así decirlo. Pero lo que sí hay que mencionar es que son varias cuestiones aquí que hay que tocar y que son muy importantes mencionarlas, básicamente, y la primordial sería en todo caso el mecanismo de control hacia quien desempeña la función de fiscal en ese momento, porque no teniendo quien lo audite a él, básicamente él puede ser prácticamente autoritario en cuanto a su forma de decidir en este caso. Y pues recordemos que precisamente por lo que algunos compañeros anteriormente decían con lo del Congreso y ese tipo de cosas, ese desencantamiento que existe en este momento por la política. Pero recordemos que como seres humanos, pues somos, y como lo mencionaba Aristóteles en su momento, somos animales eminentemente políticos y justamente por esa característica es que el ser humano es capaz de crear sociedades y poder regirse en sociedades, ese tipo de situaciones. Entonces, al final de cuentas, no es tanto desencantarse, digamos, de la política, porque al final, como menciona Aristóteles nuevamente, si no fuéramos políticos, entonces seríamos o bestias o seríamos dioses, y creo que de deidades ninguno tenemos nada en este caso. Entonces, sin ser grosero ni mucho menos aludir a nada, digamos, básicamente creo que 6 años sería un tiempo bastante prudente, pero sobre todo un mecanismo de control para quien desempeña el cargo en su momento, y quizá el mecanismo por el cual esta persona llega a ocupar ese cargo también debiera ser modificado, puesto que al final únicamente somos espectadores de tal cosa y pues no somos quienes decidan si queremos o estamos a favor de la persona que llega, licenciado. Gracias. Ahora, gracias, Axel. Ahora, el problema es de que el fiscal debe ser autónomo. Es decir, ¿cómo haríamos para controlarlo si realmente no debe, desde mi punto de vista, por supuesto, el fiscal no debía tener ningún control, porque la propia Constitución dice el Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración de Justicia y los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la ley. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. Es decir, que los candados, digamos, los controles, digamos, por decirle así, deberían de existir en la propia ley. Tal vez algún mecanismo de cómo hacerlo que cumpla con la ley. Yo realmente hace muchos años pensaba, y sigo pensando, pero no tenemos la cultura para esto. Para mí, que lo ideal sería tener a un fiscal que fuera vitalicio, pero que fuera una persona eminentemente proba, que no se prestara a corrupción, porque entonces tendríamos la garantía de que iba a ser un buen papel
va a ser un buen fiscal investigador, va a ser objetivo, porque el fiscal, si el Ministerio Público, la propia ley dice, debe ser objetivo en su investigación. En cambio aquí hay luchas internas, dice, por ver quién presenta más casos, por ver quién presenta más acusaciones, aunque no estén fundamentadas, y eso tampoco debe ser así. Es decir, que las limitaciones deberían de estar en la ley. Yo me inclino por un fiscal que sea vitalicio, pero también entiendo, también comprendo que no tenemos la suficiente cultura. También me inclinaría porque fuera un fiscal que fuera electo, pero no tenemos la suficiente cultura para este tipo de situaciones. Por ahí va el asunto. Pero lo que tenemos es lo que tenemos y sobre eso es que tenemos que acostumbrarnos y de eso tenemos que partir. Bueno, ya analizamos entonces, y la función principal del Ministerio Público es el ejercicio de la acción penal pública. Ahora veamos, recuérdense que estamos en el procedimiento común ya. Estamos en la fase de investigación y paralelamente a eso estamos viendo los sujetos procesales. Y el primero que estamos viendo es el ¿cómo se llama? Es el Ministerio Público. Leamos qué dice la ley orgánica del Ministerio Público respecto a lo que es el Ministerio Público. Leamos, por favor, el artículo 1. Ahora sí, Emily, ya estamos listas. Mamá, ¿qué? Te voy a meter a mejor a qué cosa. Parece el gusano. Parece el gusano. Pobrecito el niño. Brenda, tu micrófono. Qué Yo pensé que Brenda nos iba a ayudar a leer. Perdón, licenciado. Bueno, ¿quién me va a ayudar a leer? Dime, sigue teniendo. Buenas noches, licenciado. Sí, Alain. Yo le iba a decir si lo leía, pero vi que el otro compañero habló. Dele, por favor. Artículo 1. Definición. El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas. Promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Además, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Fíjense que aquí está claro cuál es la función del Ministerio Público. El ejercicio dice, el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación en los delitos de acción pública, además de velar por el estricto cumplimiento. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia y actuará con objetividad e imparcialidad y con apego al principio de legalidad en los términos que la ley establece. Digamos que aquí estaría enmarcado cuáles son los límites que tiene el fiscal. Leamos sus funciones, por favor, en el artículo 2. Artículo 2. Funciones. Son funciones del Ministerio Público sin perjuicio de las que le atribuye otra ley las siguientes. 1. Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República y los tratados y convenios internacionales. Número 2. Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal. Número 3. Dirigir a la policía y además cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. Número 4. Preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, efectuando las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia. Ahora pregunto. Leamos el 3 también, por favor.
El artículo 3, por favor, Adelaide. Ahorita voy. Artículo 3. Autonomía. El Ministerio Público actuará independientemente por propio impulso y en cumplimiento a las funciones que le atribuye la ley, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado, ni autoridad alguna, salvo lo establecido en esta ley. Anualmente tendrá una partida en el presupuesto general de la Nación y sus recursos los administrará de manera autónoma en función a sus propios requerimientos. Ahora pregunto, ¿cuál es la función principal del Ministerio Público? De acuerdo a todo lo que hemos leído. O leamos el 107 también, leamos el 107 del Código Procesal Penal. Ahorita voy. Yo lo tengo. Lea, pues, Artículo 107. Función. El ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia conforme las disposiciones de este Código. Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en sus funciones investigativas dentro del proceso penal. Ahora pregunto, ¿cuál es la función principal del Ministerio Público? El ejercicio de la acción penal. El procedimiento preparatorio, también dice aquí, ¿va? No. La función principal del Ministerio Público es el ejercicio de la acción penal en los delitos de acción pública. Sí. Y obviamente en los delitos de acción pública que se requiera instancia de parte también. ¿Se recuerdan de eso? Que hay delitos que son de acción pública, pero se requiere de la instancia, de la denuncia o el requerimiento del particular para que se inicie la persecución penal y el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Bien. Como ya estamos viendo el Ministerio Público, les encargo que lean completita su ley orgánica del Ministerio Público y que me lean en el Código Procesal Penal del 107 al 111. También el 112 hasta el 115. 107 al 115. 107 al 115, la ley orgánica del Ministerio Público. Les voy a rogar que saquen su esquemita, el que les mandé en la clase pasada. ¿Sí? Donde tenemos ahí el cuadrito de la investigación. David quiere preguntar algo. Sí, licenciado, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Solo con una duda. Gracias. Solo con una inquietud. Estaba consultando la Constitución y básicamente en el artículo 232 que habla sobre la Contraloría General de Cuentas, establece: la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomos, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. En este caso, lo ignoro. No sé si la Contraloría tiene alguna función con el Ministerio Público. Ya sabemos de que es autónomo el Ministerio Público y que obviamente acá lo está enfocando también desde una perspectiva del hacendario. Sin embargo, considero que para que el presupuesto de una institución tenga un resultado, obviamente tiene que haber una satisfacción. Por ejemplo, en el Ministerio Público, si el presupuesto se dirige a la investigación hacia la persecución penal, pues tiene que ser fiscalizado, ¿no? Si no, estaríamos
pues desperdiciando los Correcto. recursos. Sí, la Contraloría, David, se lo voy a decir así muy sencillo, la Contraloría es la Contraloría, el Estado es el Estado, y la Contraloría controla todo lo relacionado con los fondos públicos. ¿Porque acaso son privados los fondos del Ministerio Público? No, no, por supuesto que tiene injerencia la Contraloría ahí, en toda la administración pública. Es más, por ahí se estaban zafando, no sé cómo esté ahorita, pero las ONGs que no podían ser fiscalizadas por la Contraloría, porque eran privadas, que eran no sé qué. Pero el pisto sí es del erario nacional el que se les da a las ONGs para que trabajen, ¿verdad? Entonces, para mí también deben de ser fiscalizadas por la Contraloría. Es decir, que todo el que maneja fondos públicos debe ser controlada, fiscalizada por la Contraloría. Claro, gracias. Y ahora, ¿tendrá alguna función la Contraloría con relación a las investigaciones que se dan? Porque al final del día todo esto también tiene una representación monetaria. Yo diría que en las investigaciones que se dan de los hechos delictivos, no. Es decir, la Contraloría podrá denunciar delitos, etcétera, al Ministerio Público y podrá ser testigo, podrá ser parte si usted quiere, pero no tiene injerencia en lo que es la investigación. Lo que la Contraloría en todo caso hace es, mire, Ministerio Público, fíjese que fui a la municipalidad tal y tal y encontré que hay una desviación de fondos, aquí está lo que encontré. Y se lo da al Ministerio Público. El Ministerio Público investiga, si llega a debate, dice, a ver, Contraloría, ¿usted qué encontró en la auditoría que le hizo a la municipalidad de tal lugar? Pues fíjense que los auditores, el auditor tal y tal, el auditor que está ahí dice, yo encontré esto, hice un arqueo y encontré que los fondos fueron desviados de los ingresos de los contribuyentes para la construcción de la casa del alcalde, ¿ya? Pero que él venga y vaya a investigar hechos que le corresponden al Ministerio Público, no. Él va a investigar o va a tener acceso a su conocimiento del Ministerio Público cuando existan hechos delictivos, ¿correcto? Por ahí va el asunto. Claro, gracias, licenciado. Sergio. Licenciado, buenas noches. Una consulta. A mí me entra un poco de duda en este aspecto. En el caso le pongo, por ejemplo, Dipanda. Dipanda, que es un departamento de la Policía Nacional Civil que también hace investigación en casos de ¿cómo se llama? De extorsión y algunas situaciones específicas directamente de que se le den a él como denuncia. ¿No debería ser el Ministerio Público, por ser el encargado de hacer la investigación, el único ente encargado de hacerla? Es que el Ministerio Público va a actuar cuando tenga conocimiento, ¿sí? Pero la policía hace investigaciones, digámoslo así, en forma preventiva. Y si de esa forma preventiva resultan hechos que revisten los caracteres de delito, pues obviamente lo tendrá que poner ya al Ministerio Público para que se inicie una investigación formal. Es decir, en este ejemplo que usted está poniendo, por supuesto que pueden hacer investigaciones como policía, pueden investigar como preventivas del delito. No forzosamente tiene que hacer la investigación el Ministerio Público, si no, ¿a dónde iríamos a parar? Por supuesto que, mire, nuestra sociedad es nuestra sociedad, ¿verdad, Sergio? Y no tenemos otra. Y gracias a Dios que solo una, y que no tenemos Guatemala es una, y no hay otra, que si hubiera otra, la gran coche ya se imagina cómo estaríamos. Esa es la situación, Sergio. Gracias, licenciado. Bien, tienen su cuadrito por ahí. Hablábamos entonces que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, ¿sí? Da origen a los actos introductorios.
denuncia, querella y prevención policial. Estos datos, o sea, los primeros datos que ingresan al proceso, los investiga el Ministerio Público. Y por eso fue que estábamos hablando del Ministerio Público. El Ministerio Público investiga e impulsa. Está a cargo de la investigación. Es el responsable de la investigación. Y hay un juez, contralor de garantías. Es un juez que va a estar controlando la investigación que realiza el fiscal de los hechos que revisten los caracteres de delito y que llegan a conocimiento de ellos. Porque hay muchos que ni siquiera llegan a conocimiento de ellos, es decir, del Ministerio Público. ¿Quiénes más participan? ¿Quiénes más participan en el proceso? Y específicamente en esta etapa de investigación. Ya definimos que uno de los que participa es el juez. Y el juez, la función del juez es, en esta etapa, si lo vemos desde el punto de vista de la competencia funcional, que es la que distribuye la jurisdicción penal en base a las diferentes etapas del proceso, particulares actividades que se desarrollan en el mismo, en esta etapa precisamente, la función de este juez es controlar la investigación y que se desarrollen ante él una serie de actividades, ¿sí? Vamos a ir saliendo primero de los sujetos procesales y luego vamos a entrar a ver qué actividad desarrolla cada uno de ellos, cómo se desarrollan, porque ahí es donde vamos a ver qué hace el Ministerio Público, qué hace el fiscal y qué hacen las demás partes. ¿Quiénes más participan? Pregunto. ¿Quiénes más participan? Vean su cuadrito ahí. Policía, imputado y defensor, querellante y partes civiles. Ok, hablemos ahora, digamos que cuando hablamos del Ministerio Público, hablamos de la policía, y que la policía, pues, depende del Ministerio Público en su fase de investigación. Leamos el 112. Leamos el 112, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Anthony. Dale. Gracias. Ahora los dos se pusieron de acuerdo, hombre. A ver, Anthony Fernando Fernández. Fernando, licenciado. Gracias, Anthony. Por favor. Artículo 112. Función. La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá: 1. Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. 2. Impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. 3. Individualizar a los indicados. 4. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Y 5. Sobreseimiento, disculpe. 5. Ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho es punible, depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliados del Ministerio Público, serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. Veamos el 113.
Artículo 113. Auxilio técnico. Los funcionarios y agentes de la policía, cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la dirección del Ministerio Público y ejecutarán las actividades de investigación que les requieran, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están sometidos. Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento, les dirijan los jueces ante quienes pende el proceso. El Ministerio Público supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la policía en los procesos penales y podrá impartir instrucciones generales al respecto, cuidando de respetar su organización administrativa. Dichos organismos coordinarán actividades para el mejor ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Ok. Bien, la policía, pues obviamente, veámosla como un auxiliar del Ministerio Público en su fase de investigación. Pasemos ahora a ver al imputado, que es otro de los sujetos procesales. Y esto es puro código, compañeros, y vamos a ir analizando y leyendo los artículos que realmente tienen la relación, y después vamos a dar una explicación de todo esto, de qué se desarrolla, qué se hace, cómo opera, inclusive hasta quiero hacer un poquito de práctica aquí, o cuando lleguemos al momento de esto, vamos a ver quiénes nos ayudan por ahí, para que tratemos de ver en la medida de las posibilidades, porque lamentablemente no estamos en clases presenciales, pero hagamos lo posible entre todos aquí, de ver cómo vamos haciendo esto y cómo vamos saliendo no saliendo, sino que viendo cuál es la mejor forma de poder orientar a ustedes, de ver las actividades que se desarrollan y que tengamos, aunque sea una pequeña evidencia de esto. Sí, Ronnie. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Ronnie. Quisiera solo compartir unos 30 segundos de una pequeña experiencia que tuve con relación al Ministerio Público y la policía. Derivado de mi trabajo, yo participé en una actividad de diligencia como querellante del Ministerio Público. Y la policía prácticamente ese día dio acompañamiento, dio seguimiento y resguardo a los fiscales del Ministerio Público que iban ese día y su servidor con otras personas. Pues es un procedimiento que omitiré comentarlo directamente por la reserva, pero le puedo decirle que la policía en cierta manera participó como resguardo, procedió con apoyo. Perdón, solo le voy a interrumpir un momento. Aquí la policía no está, digamos, en esto que nos está explicando, no está, digamos, en su función de investigación, sino que está, digamos, de apoyo, como autoridad dependiente del Ministerio Público. Correcto. Perdón, del Ministerio de Gobernación, mejor dicho, ¿sí? El Ministerio, porque el Ministerio Público, cuando va a realizar un allanamiento, dice: Ministerio Público, señor Ministerio de Gobernación, vamos a realizar un allanamiento. Disculpen, necesito que me hagan una llamada urgente, perdón. A la orden de
Ya estoy por acá, jóvenes, disculpen la interrupción, no acostumbro a contestar llamadas, pero esta era una llamada urgente que yo estaba muy pendiente de ella todo el día y a la hora que viene a entrar, disculpen. Entonces les decía que cómo se llama, que estábamos viendo los sujetos procesales y vamos a entrar a ver lo que es el imputado. Leamos el artículo 70. ¿Puedo leerlo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 70. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Cuando hablamos de quiénes participan, decíamos, el juez controla, el Ministerio Público investiga y para eso se auxilia de la policía. También participa el imputado y su defensor. Yo lo que quisiera, jóvenes, o mejor dicho, es un consejo, pero también quiero y ojalá que lo hagan, es que ustedes vayan en ese subcuadrito que tienen ahí y lo hicieran a mano, aunque sea mal hecho, hay una su hoja, que lo vayan desarrollando, porque haciéndolo se les va a quedar más que solo teniéndolo ahí, porque si lo van a tener ahí, lo van a archivar en una carpeta, ahí va a estar. Pero si lo van haciendo ahorita como lo vamos explicando, y lo van haciendo en una hojita tamaño carta, tamaño oficio, como más le quieran, y van haciendo sus anotaciones ahí, y lo más importante es que vayan poniendo los artículos. Por ejemplo, el imputado y su defensor. Imputado, artículo 70. Ministerio Público, artículo 107 del Código Procesal Penal, el 251 de la Constitución, el 1 de la ley orgánica del Ministerio Público, y así que vayan ustedes poniendo sus artículos ahí para que cuando empiecen le den un poquito de más profundidad al cuadrito también vayan auxiliándose y vayan viendo sus leyes aplicables, las normas aplicables a cada uno de los ¿cómo se llama? De los artículos que se van a aplicar. Entonces, el imputado, dice, se denomina sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre el cual haya recaído una sentencia condenatoria firme. Y cuando hablamos y lo pregunto porque hablado en otras oportunidades. A ver, Alain, ¿quiere preguntar algo? No, Alex, se me fue. All right. ¿Cuándo es una sentencia condenatoria firme? ¿Sí, Alain? Es cuando ya no cae recurso alguno y ya cae una sentencia, o sea, ya se agotó todo, todas las vías. Una sentencia condenatoria firme es decir, que entra en calidad de cosa juzgada, es cuando ya no cabe o ya no es susceptible de ser impugnada por algún recurso. Inclusive, digamos, a pesar de que no es recurso, pero se interpone una acción constitucional de amparo. Amparo, es decir, ya hasta el amparo fue, ya revisó que todo haya estado bien, que no haya existido una violación a las garantías constitucionales y necesarias de que Brenda ha encendido su micrófono. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los derechos del imputado? Leamos los derechos, el artículo 71.
Artículo 71. Derechos. Los derechos que la Constitución y este Código otorgan al imputado puede hacerlos valer por sí o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este Código establece. Si el indicado estuviere privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente los derechos que las leyes fundamentales del Estado y este Código le conceden. Ahora bien, el sindicado puede estar en rebeldía. El imputado puede estar en rebeldía. ¿Y cuándo está en rebeldía? Leamos el artículo 79, porque esto es importante. Artículo 79. Rebeldía. Será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Entonces, lo importante aquí, lo que tenemos que resaltar es de que el procesado o el imputado o el sindicado, o como lo llama el artículo 70A, sindicado, imputado, procesado o acusado, está en rebeldía cuando se le cite y no se presenta. Entonces, señor juez, al procesado se le citó y no se presentó. Se le citó para oírlo en su primera declaración. Ordene la orden de captura, porque está en rebeldía, está rebelde. Y otra de las formas de estar en rebeldía es que se fugue del lugar donde está detenido. Es decir, se va a salir no porque le hicieron una citación, sino que porque hizo un túnel, lo llevó en helicóptero y se lo llevó. Ahí es donde está también en rebeldía, cuando se fugare del establecimiento o lugar donde estuviere detenido o rehuyere la orden de aprehensión. Entonces está en rebeldía. Entonces ahí se puede hacer uso de la fuerza pública para hacer que se cumpla la orden que ha dado el juez. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de esa rebeldía? De que no se presente o que haya huido del centro donde está detenido. Para eso veamos el artículo 80. Artículo 80. Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio. En los demás, el procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuera indispensable conservar y continuará para los otros imputados presentes. La declaración de la rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiera sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las cosas provocadas. Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado respecto de este procesado. A ver, ¿qué entendió de eso, Andy?
A ver los demás. Milagro. Lo que yo entiendo, licenciado, es que el proceso ya no va a continuar tomándolo en cuenta él, más sí las evidencias que estén relacionadas con los demás imputados, si es que los hubiere. Sí, correcto. Es decir, que no se va a parar el procedimiento de investigación si por la rebeldía del otro, sino que seguirá, inclusive si no hay más procesados. La investigación seguirá hasta el momento que ya no haya nada que investigar. ¿Sí? Ahora bien, participan entonces el imputado y su defensor. ¿Qué es el defensor? Yo recuerdo. Licenciado, mire, Sí, Dani. En este caso, digamos, solo se para el proceso, digamos, no se detiene el proceso en la etapa de investigación, pero aquí dice el procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción. ¿A qué se refiere eso, licenciado? Los medios de prueba, los medios de convicción, digamos el cuerpo del delito, todo lo que haya en relación con eso, ¿sí? Es decir, aquí estamos en el caso, lo que prevé la ley aquí es que haya más indicados, y no por eso se va a detener lo de los demás, pero si solo fuere uno, lo que sucede es de que sigue la investigación y va a llegar un momento que ya no tenemos nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es capturarlo. Cuando se captura, se le toma su primera declaración y se inicia oficialmente el término legal de la investigación. Eso lo vamos a ver despuesito. Porque ya después viene lo que es la declaración del sindicado, y aquí sí me quiero detener un poquito más, pero lo vamos a dejar pendiente. Cuando veamos la fase de ¿cómo se llama? De la investigación, donde empieza, qué se hace, etcétera, etcétera. Sí, Dani. Disculpe que lo interrumpa, pero también me quedó duda con algo más que dijo. Con respecto a la sentencia firme, ¿es sentencia firme incluyendo cuando agotamos el recurso de amparo o sin contarlo? Bueno, el amparo no es un recurso, pues, pero incluyendo cuando usamos amparo, digamos, es sentencia firme o antes de llegar a ese extremo. La sentencia firme es cuando ya no es susceptible de interponer un recurso. Le voy a poner el caso concreto. Digamos que la sentencia firme es firme después de que pasan 15 días de que se ha dictado, se dicta la sentencia del recurso de casación, ¿sí? El recurso de casación se declara sin lugar. Son 3 días para que se aclare o se amplíe la sentencia. Supongamos de que no hay ningún recurso ya, y de que ya no hay ningún recurso que interponer, Si no se interpone el recurso, digamos que para interponer la acción de amparo son 30 días. Todavía podemos decir, mire, si en 30 días no interponen amparo, esta sentencia queda firme. Porque puede hacer que por medio del recurso de amparo, por medio de la acción de amparo, logren algo. Pero realmente lo que quiero que quede claro es de que el amparo no es un recurso. Si no se interpone nada ahí,
en ese momento en que se vence el plazo, es que causa firmeza la sentencia, cuando ya no es susceptible de atacarla por ningún medio. Por eso la Corte de Constitucionalidad ha dicho que el debido proceso implica no solo el hecho de tener acceso a un tribunal debidamente preconstituido, sino que tener acceso a todos los recursos, acciones y remedios procesales. Entonces yo diría que la certeza de causar certeza jurídica sería después de que pasan los 30 días que yo tengo para interponer la acción de amparo. ¿Ya? Sí, entonces el amparo sería algo extraordinario, por así decirlo. Sí, es algo extraordinario, solo si se ha violado algún principio constitucional, no se me concedió un recurso, se me rechazó, porque por X circunstancia yo tenía derecho a eso y yo voy a la Corte de Constitucionalidad porque es el único camino que me queda y la Corte me ampara, regresan hasta donde estaba y que se me dé el recurso para ver qué pasó, para ver qué se puede resolver con respecto a eso. Pero, mire, ya sabemos que el recurso de amparo está lleno en la Corte de Constitucionalidad con recursos infundados, etcétera, etcétera. Bien, después tenemos la declaración del sindicato, que eso lo vamos a ver, eso quiero verlo despacio y quiero hasta que hagamos una primera declaración para ver cómo opera, y ahí es donde quiero que ustedes me ayuden y vamos a ir haciendo algunos comentarios. Ahora bien, ¿quiénes participan? El imputado y su defensor. ¿Qué es el defensor? ¿Alguien sabe qué es el defensor? Ya lo hemos platicado en otra oportunidad. Es un perito de derecho, Lick, que defiende los... Es un perito en derecho que defiende los intereses de otra persona en un proceso. Y como estamos en un sistema acusatorio, el procesado tiene derecho a escoger su abogado. Leamos el artículo 92. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal lo designará de oficio a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y, en caso contrario, lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Ok. Entonces, el procesado tiene derecho a elegir su abogado defensor. Tanto el defensor como el imputado pueden gestionar en el proceso. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Licenciado, solo una consulta. Sí, Anthony. En el artículo que acabamos de leer, se me olvidó, pero hacía referencia a algo sobre las costas. Sí. Se me olvidó el artículo, Lick, disculpen, no lo apunté. Pero hacía referencia sobre las costas y... Artículo 80. Es el de la rebeldía, efectos de la rebeldía. Bueno, la pregunta en sí es, cuando hace referencia a las costas, ¿se puede decir que se puede pagar una fianza para poder salir? ¿O para no. ¿O cómo sería ahí? No. Las costas procesales son los gastos en que se incurren honorarios de abogados, certificaciones, los gastos en que se incurren.
Esas son las costas procesales, no es la fianza, no es eso. Los honorarios del abogado, ahí está incluido en lo que son las costas procesales. Ok, gracias, licenciado, esa era mi duda. Alan. Licenciado. Lic, una pregunta con la rebeldía. En dado caso, a mí me quieren orden de aprehensión y supongamos que sea un delito que no exceda los 5 años y yo presente que por un recurso de, creo que es de apelación, puntos 4, esa todavía sigue surgiendo efectos hasta que lo que dictamine la sala o no. Es como, yo considero que siempre se debe iniciar con una citación, ¿verdad? ¿Y por qué va a dictar una orden de aprehensión si usted es un estudiante modelo de la Facultad de Derecho? No, hombre. A ver, repítame otra vez, si esta es una... A ver, repítame otra vez porque no le caché lo que me estaba preguntando. Es que yo considero que un proceso penal siempre comienza con una citación. Máxime cuando es un delito que se trate de que la pena no exceda 5 años. Mire, el proceso penal no empieza con una citación. El proceso penal empieza con la denuncia, la querella o la prevención policial. No se me confunda ahí. ¿Sí? Denuncia, querella, prevención policial. Así empieza el proceso penal. Ahora bien, en el, ¿cómo se llama? En lo que usted me dice de la citación, es porque ya el Ministerio Público ya ha hecho una investigación y considera que puede resultar responsable del hecho que se le pueda imputar. Y para eso se le cita. Para mí, que a todos, no solo a los de 5 años de prisión deberían de citar, a todos les deberían dar la oportunidad de citarlos. Así como los delitos de narcotráfico. Sí, lo que pasa es que aquí no tenemos cultura, pues, entonces ese es el gran problema. Por ejemplo, así como han agarrado a todos, pues, ¿verdad? Sí, a todos, lastimosamente. Hasta en calzoncillo los han ido a agarrar, pues, sí, eso. Porque a unos sí, a otros no. Por ahí va el asunto. Sí, Sherry. Buenas noches, licenciado. Yo le quería hablar. Que nació el día martes. Fíjese que no le oí, se cortó todo lo que dijo. Le decía que el día martes yo envié una solicitud a coordinación para un examen extemporáneo. Adjunté la prueba de COVID positiva. ¿Y? Y quería saber qué procede. No podía abrir la computadora. No, licenciado, me sentía mal. La verdad es de que ese día fue muy difícil para mí. Fíjese que voy a leer porque me llegó un correo donde me llegó una notita. Solo eso vi en mi teléfono. Hoy en la noche después de la clase voy a revisar. Bueno, licenciado, gracias. Bien, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy. Sigamos leyendo, por favor. Que estén bien, ahí se cuidan. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.